El desierto es un lugar de tristeza y de dolor. ¿Cómo voy a celebrar una fiesta cuando hay escasez? A nadie se le ocurriría invitarlo a la casa cuando hay una escasez, cuando usted tiene escasez en su casa, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a celebrar una fiesta cuando hay escasez? ¿Cómo voy a celebrar una fiesta cuando en mi corazón lo que hay es dolor? ¿Cómo voy a celebrar una fiesta cuando en mi vida lo que hay son pérdidas? ¿Cómo yo voy a celebrar una fiesta cuando mi matrimonio está en crisis? ¿Cómo voy a celebrar una fiesta cuando mis hijos se han rebelado? ¿Cómo voy a celebrar una fiesta cuando todo lo que miro en mi escenario y a mi alrededor es dolor, crisis, pérdidas, escasez? ¿Cómo voy a celebrar una fiesta? La palabra pareciera contradecirse. Solemos decir, mire esto, solemos decir, yo no sé si soy yo nada más, que cuando estoy en la crisis, pero solemos decir muchas veces, no, yo le voy a dar con todo cuando salga de la crisis. No, ¿sabe? Pastor, ¿sabe? Deme una oportunidad, pero usted sabe que yo estoy aquí. Pero cuando yo salga de esta crisis, usted me va a ver. Usted puede contar conmigo. Deme un break. En estos momentos no, porque estoy en crisis. ¿No lo ha escuchado? ¿O soy yo nada más? ¿Ah? No, porque usted sabe que yo siempre he repartido tratados, que yo siempre he hecho esto, que yo siempre he hecho lo otro, que yo hacía. Pero en este momento yo estoy en crisis. Y como estoy en crisis, yo necesito un tiempo. Yo necesito un momento. Después de esto, cuando yo pase la crisis, yo voy a celebrar. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que cuando pasa la crisis, muchas veces, al menos que vemos al que pasó la crisis. ¿No? ¿Y dónde está fulano? Celebrando, pero no en la iglesia. Por lo general, la gente pide un servicio de liberación, de restauración o de sanación. No sería lo correcto, según la palabra. Según la palabra nos está diciendo, lo correcto no debería ser celebrar la fiesta en el desierto como una expresión de gratitud. No sería lo ideal o no sería lo correcto que aún cuando estás en la crisis comiences a celebrar una fiesta en honor a Él. Y ya mismo te voy a explicar por qué. No sería lo correcto que cuando sales de la crisis, el primero que debería llegar a la iglesia es esta persona que salió de la crisis, porque necesita celebrar una fiesta en su honor, porque necesita darle gracias a Dios, porque necesita decirle al Señor gracias, porque estoy aquí, porque salí al otro lado airoso. Eso sería lo correcto. Esa es la forma en que pensamos que después que salga de la crisis, yo le voy a celebrar una fiesta. Que después, que mientras estoy en la crisis, todo el mundo debe de orar por mí. Pero yo estoy en mi casa llorando y muriéndome. ¿Y sabes qué? Te explico. Y adentramos. Dios no piensa como pensamos nosotros. Cuando leemos la palabra y miramos lo que Jehová le está diciendo
por medio de Moisés a Faraón. O sea, el pueblo estaba en una crisis, estaban allí, estaban doblegados al trabajo de Faraón, y mientras más trabajaban, Faraón más los apretaba y más trabajo le daban. Eran esclavos y no había salvación, no había una luz al camino entre Faraón y el pueblo, porque Faraón no quería que el pueblo se multiplicara, y mientras Faraón apretaba a aquellos esclavos, al pueblo de Dios, el Señor tenía ya algo preparado para su pueblo. Y Faraón recibe la palabra y es amonestado para que deje ir al pueblo. Y lo que le dice Jehová por medio de Moisés es: déjalo ir para que me celebre una fiesta, pero una fiesta en honor a él, pero una fiesta en el desierto. En el desierto. Y cuando llegan esta gente allí, Dios había contestado, fíjense que Dios había contestado las oraciones de su pueblo. Ahora ellos iban a ser libres para hacer la fiesta en el desierto. Y cuando usted va a Éxodo 15, cuando usted lee Éxodo 15, usted se da cuenta del festín que hicieron esta gente. Usted se da cuenta que aquella gente hizo un jolgorio, pero una cosa grande. Y estaba allá María y Miriam con Faraón y todo el pueblo celebrando y diciéndole: echó a la mar al jinete y al Faraón, y nosotros hemos salido con mano extendida. Y el pueblo estaba desbordándose en alabanza y en adoración para Dios. Óigame, y no pasaron 2 años. Dígalo. En medio del desierto, cuando se encontraron sin agua, empezaron a murmurar y empezaron a quejarse y empezaron. ¿Usted sabe lo que hizo el pueblo después que sale de Egipto? ¿Usted sabe lo que hizo el pueblo? El pueblo le dijo a Moisés: hubiese sido mejor que nos quedáramos en Egipto. El pueblo se olvidó de todas las maravillas que había hecho el Señor. Y es que muchas veces, en medio de nuestros desiertos, en medio de nuestro dolor, en medio de nuestra crisis, en medio de nuestros quebrantos, en medio de nuestras lágrimas, nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho a nuestro corazón, a nuestra vida, a nuestra familia, para nuestro bienestar. Cómo Dios ha trabajado con nosotros, cómo Dios nos ha cuidado. Nos olvidamos de la provisión de Dios y comenzamos a murmurar porque algo no salió como deseábamos, porque hubo una piedra en el camino que se tropezó, porque algo sucedió que alteró todo, y ahora usted ya no tiene memoria para recordar lo que Dios ha hecho en su vida, y comenzamos a murmurar. Y cuando hablamos de murmurar, no estoy hablando de murmurar, estamos hablando de una queja, de una crítica. Nos olvidamos completamente de cómo Dios nos ha cuidado día a día en este caminar. Yo no sé usted, pero desde que le sirvo al Señor, cada vez que hay crisis en mi vida, yo tengo que mirar y yo tengo que pensarlo 2 veces antes de dar una palabra negativa, porque yo tengo que recontar todo aquello que ha pasado desde aquel momento que acepté a Jesús hasta el día de hoy. Ver cómo la mano de Dios ha sido mi provisión, ver cómo Él ha sido mi ayudador, ver cómo Él ha sido mi torre fuerte en mi debilidad, ver cómo Él ha sido mi sanador de alguna enfermedad, mi sanador de mi corazón.
hay que pensarlo 2 veces cuando estamos en el desierto. Y aunque sea con quebranto, oiga, le voy a decir algo. No es una prédica bonita, no es una prédica con palabras hermosas para que llegue, no es una prédica de motivación. Le está hablando alguien que en este momento, Mayra, está viviendo una crisis. Óigame, porque cuando se trata de nuestros hijos, duele más. Duele más. Pero aquí estamos celebrando fiesta en el desierto. Aquí estamos celebrando fiesta en el desierto. Aquí estamos celebrando fiesta en el desierto. No son palabras de motivación. Es que quien te lo está diciendo lo está viviendo. Pero lo está viviendo y estoy diciendo que yo sigo celebrando fiesta en el desierto. Porque no importa lo que esté pasando en nuestra vida, se trata de Él. Se trata de Él. Dios. Sucede algo impresionante, y aquella gente comienza a caminar en el desierto, pero ya no había agua y ya se olvidaron de todo lo que Dios había hecho. Óigame, y no hay cosa más terrible que olvidarte de donde Dios te sacó. No hay cosa más terrible. No hay una deslealtad más grande. No hay una ingratitud más grande que el hombre se olvide de dónde Dios lo sacó. Porque donde tú estabas, donde yo estaba, no había manera de que alguien te sacara si no hubiese sido la mano poderosa de Dios. Mira que tratamos, mira que lo intentamos. Mira que cuántas veces no dijimos en nuestra humanidad, de mañana en adelante seré. Y cuando llegaba mañana resbalábamos más hondo. ¿O no? Así que cuando miramos, tenemos que decir, no hay ingratitud más grande que no reconocer de dónde Dios te sacó. Cuando yo entiendo que con mis fuerzas no hubiese podido, cuando yo entiendo que por más que traté no pude, cuando yo entiendo que si hoy estoy aquí fue por Él, cuando yo entiendo que hasta aquí me ha traído Él, fue Él. Yo traté, yo no pude, yo busqué ayuda, yo no pude, fue Él. Un día decidí, y desde ese día yo no me arrepiento. Así que yo le doy gracias al Señor y yo estoy agradecida de Él, de donde Dios me sacó, y que estoy aquí por su fuerza y que estoy aquí por Él. Fíjese que mire lo que dice Deuteronomio capítulo 2 verso 8. Dice: y te acordarás de todo el camino por donde Él te ha traído, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí voy. Estamos hablando de que se supone que el desierto es el lugar de tristeza. La palabra contradice cuando Jehová dice: deja a mi pueblo ir para que me celebre fiesta en el desierto. Entonces quiere decir que cuando estamos en el desierto hay razones. Entiende, hay un propósito. Entiende, hay un propósito.
Cuando tú pasas por tu desierto, hay un propósito. Escucha, iglesia, cuando tú estás pasando por un desierto, cuando tú estás en medio del desierto, cuando tú estás ahí en tu quebranto, en tu dolor, hay un propósito, hay un propósito de parte de Dios. Y dice la palabra que el primer propósito era afligirte. Pastora, ¿cómo es que usted me está diciendo que el Señor quería afligirme? Habla, escuche, afligirte no es otra cosa que la palabra en hebreo que dice Sará, con H al final. Sará, que no es otra cosa que signifique ponerte en un aprieto extremo, permitir. Dios permite que tú pases por un aprieto extremo, forzarte con violencia. Escucha, atiende acá. Ponerte en aprieto extremo, forzarte con violencia. En otras palabras, que reconozcas tu debilidad de tal manera que te postres, que te tengas que postrar y tengas que gritar por ayuda. ¿Alguna vez tú has tratado de meterte por alguna rendija y tú dices, voy a buscar un atrecho, y te encuentras una rendija y tú dices, por aquí es, pero como que no cabe, pero que tú quieres a la mala, pero no cabe, ¿verdad? ¿Alguna vez a quién su papá o su mamá le dio un pellizcón bien buena gente? ¿A quién? A mí me lo dieron. Si yo ahora mismo cogiera a una hermana y le diera un pellizcón, pero mire lo que estoy haciendo, mire mi mano, y le hiciera no así, yo le hiciera así y le diera vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y va a llegar un momento que mi mano ya no puede moverse más, ¿verdad? Pero de esa misma manera que mi mano no puede moverse más, ¿cómo va a estar su carne? ¿Verdad? No lo va a soportar, ¿verdad? Pues esa palabra lo que está significando no es el aprieto que yo te estoy dando, es el dolor que tú estás sintiendo. Se trata del dolor, del aprieto que tú estás sintiendo, de tal manera que tengas que gritar por ayuda, que tengas que gritar, que tengas que decir, ¡ay! Necesito ayuda. ¿Ves? Porque cuando eso sucede, ¿hacia dónde miramos? ¿Hacia dónde miramos? Cuando las fuerzas se te acaban, cuando el dolor es tan grande que te tienes que postrar porque se acaban tus fuerzas y tienes que gritar, ¿hacia dónde se supone que tú mires? Arriba. Se supone que tú mires arriba, que tú clames a Dios, porque no hay otra salida, porque te quedaste sin fuerza. ¿Usted sabe qué? ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado que cuando estoy en mi mayor crisis, ¿a usted no le ha pasado que quiere salir corriendo hasta que te quedes sin aire? Y entonces, cuando te quedas sin aire, ¿qué sucede en ese momento? Estás viviendo la crisis, pero saliste corriendo y te quedaste sin aire. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en ese momento? ¿Que siga el dolor o buscar aire? Busca el aire, porque en ese momento que tú estás buscando aire, te olvidaste de tu dolor. Te olvidaste de tu dolor y estás buscando ¿qué? Estás buscando ayuda, estás buscando aire, estás buscando socorro. No te quieres morir y necesito la ayuda de Dios para que todo vuelva a su normalidad. Eso se llama Sará. Ponerte en aprieto, de modo que tengas que mirar y buscar a Dios.
Así que cuando estamos en el desierto, cuando estamos en nuestra mayor crisis y nos quedamos sin respiración porque nuestras fuerzas se acabaron, ahora en el desierto Dios aprovecha tu crisis para tener encuentros contigo. Ahora en el desierto, cuando te quedaste sin respiración y estás buscando ayuda porque no quieres morir, ahí llega la vida de Dios. Ahora, cuando estás en aprieto y no tienes a nadie alrededor, porque todos los que estaban a tu alrededor se fueron, y estás solo y estás sola y estás en aprieto y estás buscando el aire, estás buscando el aliento, ahí llega Dios, aprovechando tu crisis para que tú te fijes en Él, para que tú pongas la mirada nuevamente en Él, para que tú reconozcas y digas: espérate, fulano no está, fulana no está, pero yo estoy viendo a Dios. En mi crisis 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 yo estoy viviendo en Dios. En mi crisis yo he reconocido a Dios. En mi crisis solo ha estado Dios. En mi aflicción, en mi dolor, he visto a Dios. Te das cuenta que hay propósito del desierto. Y entonces, ¿qué sucede cuando tú ves a Dios en tu crisis? Predique conmigo. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Usted comienza a celebrar fiesta en el desierto. Usted comienza a adorar. Usted se acuerda entonces de decir: Señor, te doy gracias. Me olvidé de ti por un momento, pero hoy reconozco que has sido tú siempre, que has estado siempre, que nunca me has dejado. Hoy he visto, mis ojos te han visto. Job, en su crisis, lo perdió todo. Y en su crisis se quedó sin nada. Escuche, se quedó sin nada. Y en su crisis, cuando reconoció a Dios en su tormenta, porque quien estaba en la tormenta era Job, cuando él ve a Dios, ¿qué fue lo que tuvo que decir? De oídas yo te había, de oídas te había escuchado, pero ahora, es ahora en medio de la crisis que mis ojos te ven. Es en medio de la crisis que mis ojos te ven. No era lo que me habían dicho de ti, no era lo que me habían contado de ti, es lo que yo acabo de vivir en este momento. Que en mi crisis yo he visto a Dios, que en mi crisis he podido ver la manifestación de Dios, que en mi crisis yo he visto la provisión de Dios, que en mi crisis yo he visto a Dios y su gloria. Que Dios te lleva a un escenario, no para que te quejes, no para que murmures contra Él, sino para que en tu dolor reconozcas que lo necesitas, para que en tu aflicción, para que en tu aprieto saques un grito de alabanza en vez de un grito de queja, y aún en tu dolor puedas celebrar, porque su mano te sostiene. Es su mano la que te sostiene. Tú has tratado de correr, que tú has dicho: me voy a quedar, que tú has dicho: no voy más. No, pastor, esto está demasiado, esto está mero. Yo no voy para allá, ya yo no puedo. Y tú pensando una cosa y Dios pensando otra de ti. Y tú pensando que ya no vas a nada y Dios haciendo planes contigo. Y tú diciendo que ya no vas a nada y el Señor diciendo: espérate, que
esto es lo que voy a poner en las manos de fulano y en las manos de fulana. Porque cuando tú piensas una cosa, Dios está pensando otra. Dios no piensa como tú. Para probarte. Te lleva al desierto para probarte. Y cuando te hablo de probarte, no estoy hablando de la palabra de tentarte. No. Ahorita era Sará con H. Y ahora probarte es Sará con P al final. Que significa, escuche, refinar hasta quedar tan puro que no haya manera de diluirse. Y diluirse significa mezclarse con otros nutrientes, con otras cosas, de modo que quede un producto pero mezclado, no puro. Él te va a probar de modo que te puedas refinar hasta quedar tan puro. Y cuando tú eres probado, cuando eres refinado, cuando tú estás siendo refinado, tú vas a salir completamente puro. Y te explico. Hay un metal, el oro. Cuando tú pasas el oro por el fuego, sucede algo impresionante. Pones el oro en el fuego. Si tú pones una sortija de oro en el fuego, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se derrite, ¿verdad? Se derrite y pierde su forma, ¿verdad? Pero después que sale del fuego, ¿qué sucede? Predique conmigo. Después que cuando usted pone el oro en el fuego, la sortija se derritió, ya perdió su forma. Pero ¿qué sucede cuando sale del fuego? Dígalo duro. No le escuché. Sigue siendo oro. Sigue siendo oro. Después que el oro sale del fuego, sigue siendo oro. Porque cuando somos pasados por el fuego, cuando el Señor nos aflige, cuando el Señor nos prueba, cuando el Señor permite que lleguemos al desierto para probarnos, es para saber de qué estamos hechos. Si le servimos con toda seriedad, si le servimos con compromiso o no. Cuando pasamos por el fuego, seguimos siendo oro. Seguimos siendo aquella gente que aunque entró en el desierto, siguen adorando a Dios. Cuando salen del fuego, seguimos adorando a Dios. Porque ¿sabes qué? En el fuego se prueba nuestra identidad. En el fuego se prueba nuestra identidad. Y después que salimos del fuego, nuestra identidad es genuina. Nuestra identidad es aquella que Dios formó en nuestra vida. Nuestra identidad está fundada en la palabra de Dios. ¿Y sabes qué es lo que sucede? Que una vez tienes identidad en Dios, ya tú no claudicas. Entiéndelo, procésalo y que no se te olvide nunca. Cuando tú tienes identidad en Dios, no me digas que tienes identidad. No me digas que tienes identidad y andas claudicando. No me digas que tienes identidad en Dios y andas pensando, divagando en dos pensamientos, o le sirvo o no le sirvo. No me digas que tienes identidad y en el desierto estás claudicando, pensando si vale la pena o no servirle a Dios. Porque hasta el día de hoy, a mí Dios me ha demostrado que vale la pena servirle a Él. Hasta el día de hoy.
Dios me ha demostrado que vale la pena servirle a Él. Y cuando yo tengo identidad, yo no claudico. Cuando yo tengo identidad, a pesar de la crisis, yo sigo creyendo en Dios y sigo creyéndole a Él. Sigo creyéndole a Él y no claudico. La palabra, uno de mis versos favoritos: el que se allega a Él. Si yo me acerco a Dios para clamar, es porque yo creo que Él puede hacer algo. De otra manera no le clamo. De otra manera no le oro a Él. Si tengo dudas de que Él lo puede hacer, no le oro. Si tengo dudas de que Él lo puede hacer, yo no espero en Él. Yo busco la manera de hacerlo yo. Pero la palabra me dice que el que se allega a Él tiene que creer que en Él le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él es galardonador. A Él le complace en regalarte. Él te recompensa porque le buscaste creyendo que Él lo podía hacer. Que mi única respuesta, mi única solución, mi única alternativa, mi única opción es